Mi hermana le cerró la puerta, y yo no quise darles el mismo dolor. Lo que me dijo esa noche, todavía me persigue. Había una vez, en un tiempo que parece una vida lejana, la vida era un lienzo de colores vibrantes y risas compartidas. Mis padres, dos almas amorosas, habían construido un hogar lleno de calor y sueños, donde mi hermana y yo crecimos. Mi hermana, con su espíritu indomable y su voluntad férrea, siempre fue el huracán en nuestras vidas, una fuerza de la naturaleza que amábamos y temíamos a partes iguales. Yo, en cambio, era el río tranquilo, el que buscaba la calma y la armonía. Recuerdo sus ojos, llenos de un brillo especial cuando hablaba de sus aspiraciones, de cómo volaría alto y no se dejaría atrapar por las expectativas ajenas. Ella era la chispa, la aventura, yo, la raíz, la estabilidad. Juntos, éramos el equilibrio perfecto en un mundo que se movía a nuestro propio ritmo. Los domingos eran sagrados, llenos del aroma a café y las historias de mi padre sobre su juventud, o los consejos de mi madre, que siempre encontraba la manera de tejer sabiduría en cada conversación. Era un tiempo de inocencia, de promesas silenciosas y de la creencia inquebrantable en la unidad familiar. Mis padres, con el corazón abierto, siempre nos dieron todo, no solo materialmente, sino con un amor incondicional que creíamos eterno. Pero el tiempo, implacable, trajo consigo cambios. Las pequeñas grietas comenzaron a aparecer en la fachada perfecta de nuestra unidad. Las diferencias de carácter, que antes nos complementaban, empezaron a chocar. Mi hermana, en su búsqueda de independencia, a menudo veía las preocupaciones de mis padres como cadenas, sus consejos como críticas. Yo intentaba ser el puente, el mediador, pero las corrientes ya eran demasiado fuertes. Lo que descubrí después me rompió aún más. El día en que mi hermana se convirtió en madre, el mundo se detuvo para mis padres. La llegada de su primer nieto debería haber sido un momento de júbilo, la continuación de un legado, el nacimiento de una nueva generación de amor. Pero no lo fue. Las heridas del pasado, la acumulación de años de desencuentros y resentimientos, se manifestaron de la forma más dolorosa. Mi hermana, en un acto de protección, de rebeldía, o quizás de un dolor tan profundo que la llevó a tomar una decisión irreversible, cerró la puerta. No solo la puerta de su casa, sino la puerta de la esperanza, la puerta del contacto. Mis padres, que habían soñado con sostener a ese pequeño, con contarle historias, con verlo crecer, se encontraron de repente con un vacío. Un vacío que ninguna palabra podía llenar, ninguna justificación podía sanar. Recuerdo la llamada de mi madre, su voz quebrada, los sollozos incontrolables que ahogaban cada intento de explicación. Mi padre, el roble inquebrantable, se veía marchito, con una tristeza en los ojos que jamás le había visto. El silencio se instaló en nuestra casa, un silencio pesado, lleno de preguntas sin respuesta y de un dolor que se palpaba en el aire. La Navidad y los cumpleaños, que antes eran fiestas de celebración bulliciosa, se convirtieron en recordatorios punzantes de lo que se había perdido. Mi hermana, inquebrantable en su postura, defendía su decisión como un acto de autoconservación, una forma de proteger a su hijo de un pasado que ella consideraba tóxico. Yo, atrapado entre el amor por mi hermana y el desgarrador dolor de mis padres, me sentía impotente, desorientado. Cada intento de acercamiento era recibido con frialdad, con un muro invisible que se hacía cada vez más alto. La familia, que siempre había sido mi ancla, se sentía como un barco a la deriva, roto en dos. Ese fue el momento exacto en que perdí toda esperanza. El tiempo siguió su curso, inexorable. Mis padres envejecían, sus canas eran el mapa de un dolor silencioso, sus pasos más lentos, sus miradas más melancólicas. El anhelo de conocer a su nieto, de ser abuelos, se había convertido en una herida abierta, que sangraba cada día. Yo los veía, los escuchaba, sentía su pesar como si fuera el mío propio.
Había momentos en que la rabia me consumía, una rabia sorda contra la injusticia, contra la intransigencia. ¿Cómo podía el amor convertirse en una herramienta de castigo? ¿Cómo podían los lazos de sangre romperse con tanta facilidad? Me preguntaba si algún día el perdón encontraría un camino, si las heridas cicatrizarían. La imagen de mis padres, sentados en silencio, cada uno perdido en sus propios pensamientos, mirando fotografías antiguas donde la familia estaba completa, me perforaba el alma. Y ahí entendí que estaba completamente sola, o al menos eso creía. Entonces, la vida me regaló una nueva oportunidad para entender el significado del amor incondicional y la familia. Mi hija nació, un haz de luz que iluminó mi mundo de una forma que nunca había imaginado. Sus pequeños dedos aferrándose a mi mano, su mirada curiosa y llena de inocencia, me hicieron ver el mundo con otros ojos. La alegría de ser padre era inmensa, pero también venía acompañada de una responsabilidad abrumadora, la de proteger ese amor, de nutrir esos lazos. Y en ese instante, en medio de la dicha, una punzada de dolor me atravesó el corazón. Mis padres. Ellos también merecían esa alegría, esa conexión. No podía permitir que la historia se repitiera, que la misma pena que mi hermana les había infligido, se volviera a cernir sobre ellos. Mi hija merecía conocer a sus abuelos, y mis padres merecían la oportunidad de ser abuelos de nuevo, de borrar un poco el amargo sabor del pasado con la dulzura de un nuevo comienzo. La decisión fue clara, aunque sabía que no sería fácil. Sabía que mi hermana no lo entendería, que quizás se sentiría traicionada, que la confrontación era inevitable. Pero el amor por mis padres y por mi hija era más fuerte que el miedo a la discordia. No, esta vez no habría puertas cerradas. Esta vez, el amor encontraría su camino. Pero entonces, alguien apareció con una frase que me cambiaría la vida. Mi esposa. Ella, con su sabiduría y su inquebrantable apoyo, fue mi roca. Tus padres merecen la alegría, y tu hija merece conocerlos, me dijo. Sus palabras no solo confirmaron lo que ya sentía, sino que me dieron la fuerza para actuar. Sabía que esta decisión me pondría en una encrucijada con mi hermana, pero la chispa de esperanza que se había encendido en mí era más brillante que cualquier temor. Comencé a llevar a mi hija a casa de mis padres, al principio tímidamente, luego con más confianza. Ver la transformación en sus rostros, la forma en que sus ojos se iluminaban con la presencia de la pequeña, fue una medicina para mi alma. Mi madre reía de nuevo, mi padre contaba chistes, y la casa, que antes se sentía tan vacía, se llenó de vida, de arrullos y de risas de bebé. Las tardes en casa de mis padres se convirtieron en un refugio, un santuario de amor incondicional. Pero la sombra de mi hermana aún se cernía. Las llamadas se volvieron tensas, los silencios más largos. Ella sentía mi decisión como una afrenta, una traición a su propia lucha. La confrontación, lo sabía, era inminente. No fue fácil, pero cada caída escondía una lección. La confrontación con mi hermana fue tan dolorosa como esperada. Sus palabras, cargadas de años de resentimiento y de una profunda incomprensión, me hirieron. Me acusó de elegir bandos, de no entender su dolor, de reabrir viejas heridas. Yo, por mi parte, intenté explicarle, no justificar, sino hacerle ver la importancia de la conexión, del perdón, de no dejar que el pasado dictara el futuro. Le hablé de mis padres, del vacío que había dejado en sus vidas, y de cómo mi hija había traído de nuevo la luz. Le dije que no se trataba de elegir, sino de sanar, de reconstruir. La conversación fue un torbellino de emociones, de lágrimas y de palabras que no podían deshacerse. Hubo momentos de duda, de preguntarme si estaba haciendo lo correcto, si valía la pena el dolor que esta situación estaba causando.
Pero cada vez que veía la sonrisa de mi hija en los brazos de mis padres, o escuchaba a mi madre cantar una nana con una voz que antes creí perdida, sabía que estaba en el camino correcto. El camino de la sanación no es lineal. Estuvo lleno de altibajos, de pequeños avances y de retrocesos desalentadores. Pero en cada obstáculo, en cada momento de debilidad, encontré la fuerza en el amor, en la convicción de que la familia, a pesar de sus imperfecciones, es un tesoro que vale la pena luchar. Y entonces, me encontré cara a cara con quien me había hecho tanto daño. Años después de aquella dura conversación, la vida nos volvió a poner cara a cara, a mi hermana y a mí, en un evento familiar, un funeral que nos recordaba la fragilidad de la existencia. La pena nos unió, aunque fuera por un momento, en un silencio compartido. Había pasado el tiempo, y la dureza en los ojos de mi hermana había cedido un poco, reemplazada por una melancolía que me resultaba familiar. Mi hija, ya una niña, jugaba alegremente cerca, ajena a la tensión que aún flotaba entre nosotros. En ese momento, sentí un impulso. No de reproche, no de confrontación, sino de conexión. Me acerqué a ella, y en lugar de hablar del pasado, le hablé del presente, de la alegría que mi hija había traído a la vida de nuestros padres, de la forma en que su risa había sanado tantas heridas invisibles. Le conté cómo mis padres, a pesar de todo, nunca dejaron de amarla, de preocuparse por ella, de esperar secretamente una reconciliación. No hubo una disculpa, no hubo un perdón verbal explícito en ese momento. Pero hubo algo más profundo, una mirada, un asentimiento sutil, una lágrima silenciosa que se deslizó por su mejilla. Era una señal, un indicio de que el hielo comenzaba a derretirse, de que el muro que ella había construido con tanto ahínco, comenzaba a mostrar grietas. Salimos de allí sin hablar más del tema, pero algo había cambiado. Una puerta se había entreabierto, no con estruendo, sino con la delicadeza de una brisa. No pensé que llegaría a perdonar, y mucho menos a esa persona. Lo más importante no fue lo que pasó conmigo, sino lo que aprendí para siempre. Aquella tarde, en el funeral, no hubo un abrazo dramático, ni palabras de perdón explícito entre mi hermana y yo. La reconciliación no fue un evento singular y explosivo, sino un proceso lento y silencioso, tejido con hilos de tiempo y compasión. Después de ese encuentro, las llamadas se hicieron menos tensas, los silencios se llenaron de una comprensión tácita. Poco a poco, mi hermana comenzó a preguntar por mi hija, y un día, para mi asombro y el inmenso gozo de mis padres, decidió visitarlos. Fue una visita breve, cargada de una delicada incomodidad, pero era un inicio. Mi hija, ajena a las complejidades del pasado, se acercó a su tía con la inocencia que solo un niño puede ofrecer, y en ese gesto puro, un muro invisible comenzó a desmoronarse. Ver a mi hermana interactuar con mi hija, y luego, con el tiempo, verla acercarse con cautela a sus propios padres, a quienes había negado por tanto tiempo, fue una de las mayores recompensas de mi vida. Las viejas heridas no desaparecieron por completo, pero se convirtieron en cicatrices, recordatorios de un dolor superado, no de un presente amargo. Aprendí que el perdón no siempre es un acto grandioso, sino a menudo un camino largo, sembrado de pequeños gestos y silencios comprensivos. Aprendí que el amor familiar, aunque a veces se tuerza y se rompa, tiene una resiliencia asombrosa. Que defender a quienes amamos, incluso cuando implica enfrentamientos dolorosos, es una forma de amor puro. No se trata de obligar al otro a cambiar, sino de abrir el camino para que la luz del afecto pueda encontrar su entrada. Y aunque mi historia terminó, la tuya, apenas comienza. Si alguna vez te has sentido roto, atrapado entre lealtades, o si la puerta de tu corazón parece cerrada por el dolor del pasado, recuerda esto, la luz siempre encuentra una grieta. No te rindas ante la esperanza de la reconciliación, no dejes que el resentimiento te ciegue al potencial de sanación.
La familia, en todas sus formas imperfectas, es nuestro legado más preciado. Lucha por ella, nútrela, y recuerda que cada decisión que tomes, cada acto de amor, cada intento de construir puentes, puede ser la chispa que encienda un nuevo comienzo. El camino no será fácil, pero la recompensa de la paz, del reencuentro, del amor incondicional, vale cada paso. Abre tu puerta, extiende tu mano, y permite que la luz de la esperanza ilumine tu propio camino hacia la redención y la plenitud. Tu historia está esperando ser escrita, y en cada página, tienes el poder de elegir el amor.